¿Qué rollo, gente? Chéquense lo que conseguimos para reparar. Tres gráficas, todas son Titan, son el mismo modelo. Son el modelo Titan de 6 GB, las GTX Titan. Las tres gráficas son para partes, obviamente no funciona ninguna. La publicación del vendedor decía que una no instalaba los drivers y las otras dos, la otra no daba video. Y esta que estamos revisando se supone que es una que tiene un corto, porque impide que al conectarla, prender la computadora. No prende. Esto pasa cuando normalmente tienen un corto en el riel de 12 voltios de ya sea del PCI, que es el que estoy midiendo ahora, que parece que está bien, o en el conector que viene directamente de la fuente. Hay que tener mucho cuidado con las gráficas que tienen corto en el conector de 8 pines o en el riel de 12 voltios, porque al conectarla normalmente la fuente lo que hace es apagarse. Pero muchas veces, si no se apaga o la gráfica no trae buenas protecciones, se puede quemar. Hay que tener cuidado. Ahí vemos que el corto está en el conector de 8 pines. Ya una vez que lo vemos, pues hay que desarmar la gráfica, ¿no? Obviamente, para poder checarla por dentro. Y aquí una cosa bien importante que quiero que vean, porque si tú eres una persona que no sabe cómo funciona el multímetro, o no sabe qué significa la lectura que ves, el 0.03, el multímetro cuando marca 0.00 tal, es que está marcando un corto. O sea, es como si tú pegaras las puntas del multímetro, te va a marcar un corto. Pero si se fijan, en el multímetro marca 0.04, no es 0.000.4. Entonces ese 0.04 significa que no es un corto. Lo que está pasando allí es que está midiendo el chip GPU, porque uno de los MOSFET está dejando pasar el voltaje. Parece que se quedó abierto. Entonces vean como cuando yo pongo la punta a tierra, es como si tocara los pines y marca 0.002. Esa pequeña variación en el multímetro es lo que me indica a mí que lo que está pasando allí no es que esté un MOSFET en corto, sino que el MOSFET se quedó abierto y está dejando pasar el voltaje. Hay que tener mucho cuidado. En este caso lo que tenemos que hacer es levantar todas las bobinas para ver cuál de todos los MOSFET es el que está filtrando la corriente, porque como todas están conectadas entre sí, si uno inyecta voltaje o mide, todas van a medir el filtrado de voltaje o el corto, por decirlo así. Entonces lo que se tiene que hacer es levantarlas para poder separarlas y medirlas individualmente, ya que al separarlas no están conectadas entre sí. Sería la única forma, o quitar todos los MOSFET. Puede haber alguna otra técnica, pero es la que a mí esta más se me facilita. Entonces, una vez que levantamos todas las bobinas, lo que se puede hacer ahora sí es inyectar voltaje en la resistencia o fusible de entrada. Yo en este caso no suelo inyectar más de 1 voltio. Si se fijan, ya mide normal. ¿Por qué? Porque al levantar la bobina ya no está midiendo lo que es el chip, porque ya no se está filtrando la corriente cuando la bobina está levantada. Y si se fijan, voy a hacer una cosa, que es al apretar la bobina, vean cómo el corto vuelve a pasar, que no es un corto, sino que está pasando el voltaje, pero ahí lo marca claramente. Vean cómo cuando yo presiono la bobina y hace contacto, el corto aparece de nuevo. Si la levanto, se va. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que claramente uno de los MOSFET está abierto y está dejando pasar el voltaje. Hay que inyectar voltaje. Inyectamos a lo mejor 1 voltio nada más. Con 1 voltio es suficiente. Es nada más para medir. Vamos a medir bobina por bobina para ver cuál de todas, ya que están separadas, cuál de todas es la que tiene el voltio, y esa que mide el voltio es la que está dejando filtrar el voltaje, la que está dejando pasar el voltaje. Entonces en este caso ya vimos que es esa, ya la identificamos. Hay que quitar el MOSFET porque el MOSFET se quedó abierto, ya no funciona, está malo y hay que reemplazarlo por otro. Esto es bien peligroso en las gráficas, porque cuando pasa esto, lo que sucede es que al MOSFET al estar abierto, voy a volver a poner las bobinas, ya que ya al identificar cuál es el que está abierto, pues ya no las ocupamos levantadas, ¿verdad? Pero les explicaba que al MOSFET, al estar abierto, cuando uno prende la placa o la gráfica enciende, los 12 voltios que van desde el PCI entran directamente al núcleo del GPU. Este núcleo funciona con 0.8 milivoltios. Entonces 12 voltios es demasiado. Vean ahí el MOSFET que está malo. Se ve entero. Se ve como nuevo. No se ve que esté mal. Se fijan, ya ha quitado el MOSFET con las bobinas abajo. Ya tiene una medición normal.
lo que debe de medir normalmente. Hay que cuidar también cuando se inyecta voltaje, porque inyectar voltaje en este caso el MOSFET al estar abierto, yo sé que es una línea de 12 voltios, pero no puedes inyectar los 12 voltios porque vas a quemar el chip. Normalmente la fuente se autoprotege y se apaga rápidamente y muchas veces se llega a salvar, pero también muchas veces se llega a quemar el chip por tanto voltaje, pero ahí depende de la suerte de cada uno. Yo en este caso de todas formas voy a hacer el trabajo esperando que el chip se haya salvado. Cuando uno ya sabe qué buscar, la verdad que es bastante fácil. Me ha pasado que la verdad sí me ha llevado bastantes horas tratando de buscar un corto, pero eso en realidad no es un corto, es algo, muchas veces cuando no sabes es algo complejo de diagnosticar, porque uno se centra en buscar un corto, tal vez inyectas voltaje y ves que no calienta nada, porque en realidad el chip GPU se está consumiendo el voltaje, o piensas que el chip se quemó o cosas así. Pero ya en este caso más o menos trato de enseñar qué es lo que se tiene que hacer cuando pasan este tipo de cosas. Recuerda siempre leer lo que te dice el multímetro para darte cuenta del problema, porque sin el multímetro no se puede. Ahora sí, ya con el MOSFET puesto, ya marca normal, todo debería estar bien. Si la gráfica no tiene ningún otro problema, obviamente esto nada más soluciona el hecho de que tenía el corto. Así que de todas formas hay que armarla y probarla para ver que todo esté bien. Ya en este caso parece que está bien la gráfica. Yo la testeo los voltajes, no lo saco en pantalla, pero mido con el osciloscopio las fuentes y todo eso para ver que esté bien el MOSFET que acabo de poner. Y pasar a testearla en la computadora, haciéndole un test de estrés. Al final pues fue una reparación un poquito fácil, no fue tan compleja, puesto que ya en otras gráficas he tenido un problema similar. En las primeras que me pasó este problema, estuve batallando quitando componentes uno tras otro, pensé, y el corto seguía, hasta que encontré lo que pasaba. Me puse a estudiar un poco y entendí el por qué pasaba, cómo funcionaba, y ahora se me facilita mucho más. Trato de compartir un poco esto para las personas que se dediquen a la reparación o quieran dedicarse a la reparación, para que más o menos se den una idea de cómo funciona y que les pueda solucionar un poquito, les facilite, ¿no?, hacer este tipo de trabajo. Lo demás de las otras gráficas pues voy a intentar subir lo demás también para ver si logramos salvar alguna otra. Por lo menos ya con esta puede que se salven las demás, vamos a ver.